Bueno, no importa, Benja, dejá, porque tenemos el PowerPoint y después la Bueno, ahí está de nuevo. Digamos, en donde lo que interesa aquí es pensar cómo desde el siglo XVIII esta idea de modernidad y de progreso que fue apoderándose, ¿no es cierto?, de todas las transformaciones industriales, del desarrollo del capitalismo, básicamente, que se va expandiendo a nivel planetario, también va de la mano de esta idea de una historia de progreso, de una historia que supuestamente iba detrás, ¿no es cierto?, de ese desarrollo global, ¿no? El texto de Latour, quizás, bueno, es el texto que nosotros compartimos con ustedes, es un texto que está accesible en internet, podemos luego escanear algunos que puedan complementarlo. Ahí yo les diría que rastreen específicamente cuando él habla de Gaia y cuando él habla justamente de esta idea del planeta Tierra en el siglo XXI. Y dice Latour, estamos en una situación similar a la que estuvo Cristóbal Colón cuando llegó en 1492 a América. No tenían ni idea lo que le esperaba, ¿no? Y sus marineros decían tierra, tierra. Bueno, en el siglo XXI, al parecer, los seres humanos estamos posiblemente, ¿no es cierto?, ante situaciones que no estábamos preparados o que no pensábamos que eran las que nos íbamos a encontrar. Y de ahí también se derivan, ¿no es cierto?, cambios del enfoque y necesariamente cambios de intervención y de acción por parte de los seres humanos. Bien, vamos, avancemos en la otra, Benja. Ahí entonces vamos llegando a este concepto de global, ¿no? Latour fundamentalmente critica o pone en duda qué significa esto de, por ejemplo, él no habla específicamente, pero hay un concepto que ustedes deben haber sentido, ciudadano global, ciudadano del mundo. ¿Qué quiere decir ser, o lo han escuchado alguna vez, ser ciudadano del mundo? Ciudadano del mundo, para Latour, o todo lo que implique ser, o sea, o lo global, es en realidad un no lugar, porque no existe ser ciudadano del mundo. En realidad hay diferentes territorios, hay diferentes poblaciones, hay situaciones que sí nos cruzan en común en el planeta, pero no tenemos las mismas formas de abordaje ni las mismas formas de resolver los problemas que nos van atravesando. La pandemia puede ser una situación planetaria, ¿no es cierto? Sí, y es, creo, de las primeras que nos van ocurriendo, pero las formas de resolverlas no van a ser las mismas y no están siendo las mismas en los distintos lugares del planeta. Sí hay, por ejemplo, es particular esto del desarrollo de las vacunas, pero también ustedes vieron, y acá podríamos meternos a leer también distintas noticias, que no fue el mismo procedimiento el que se llevó en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil o en nuestro país. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que plantea Latour es esto, él hace esta imagen, ¿no? Él dice, si tomáramos el globo o esta imagen del globo que estamos observando, es una imagen del no lugar, porque estamos mirando el globo de afuera, ¿no? O sea, en realidad, el que puede mirar esto no está dentro del planeta, está afuera. Y esto es un no lugar, este lugar desde el que estamos mirando ese globo. No es como si estuviéramos en el espacio observando el planeta Tierra. La propuesta entonces de este autor y de los otros autores que nosotros, y para donde yo quiero que vayamos, es poder pensar lo siguiente. No existe, ¿no es cierto?, esta idea de linealidad, ni de homogeneidad, ni de un progreso indefinido, ni todo lo opuesto al supuesto progreso es un retroceso. Y se me ocurría, y acá hago un paréntesis, en esta idea de qué es el progreso o retroceso, ¿no? Con esto de que puede venir la segunda ola de COVID y se empieza a decir, bueno, ¿y qué es lo que corresponde? Que el Estado cierre todo, que el Estado deje que la gente ande libremente. ¿Cuál es la postura progresista? ¿Cuál es la postura regresiva? Entonces, hay situaciones en las que nosotros no podemos ser absolutos en
en esas respuestas, ¿sí? Entonces, no todo lo que está, no es progreso o retroceso. Entonces, esto es lo interesante. En el mundo del siglo XXI se necesitará establecer aún más conexiones, identificar más relaciones en un problema situado, en un problema que tenga que se produzca en un determinado contexto para poder pensar esas resoluciones. Sigamos, Benja. Por lo tanto, y un poco la propuesta era, o es, no mirar estos problemas como problemas, o los problemas que podamos ir identificando, como problemas planetarios, sino mirarlos desde una perspectiva más personal, si se quiere, ¿no? Por ahí, por eso yo puse este concepto de la quinesfera. El concepto de quinesfera es un concepto complejo, pero se utiliza especialmente en los movimientos corporales, que es todo lo que nuestro cuerpo puede, digamos, abarcar a los, digamos, en toda la esfera de justamente kine, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Toda la esfera que el cuerpo pueda alcanzar, ¿no? Entonces, esto es lo que donde nosotros podemos intervenir y donde nosotros también podemos ponernos en contacto con otras personas, y ahí en esa sumatoria sí puede haber una posibilidad de acción y de intervención. Entonces, acá es donde Latour también habla de el humano como una entidad política virtual, ¿no? No existe el humano como no existiría el ciudadano global. Son entonces construcciones que son virtuales, ya que estamos hablando de la virtualidad. Y la propuesta sería volver al planeta, volver a situaciones que nos permitan, como acá voy a tomar el concepto de Holloway, generar parentesco. Entonces, ahí hay, me parece a mí desde el punto de vista metodológico, una perspectiva interesante, ¿sí? Porque es una perspectiva, digamos, que no nos deja a nosotros fuera desde el punto de vista de nuestros deseos personales y de nuestras emociones y de nuestras, digamos, sensibilidades, pero no nos deja encerrados tampoco en esa cosa de individual, sino que nos está proponiendo, bueno, abrir esas individualidades hacia donde podamos conectarnos con otros y desde ahí entonces sí pensar problemas en comunidad. Podemos pasar, Benja. Entonces, acá hay otro, acá esto sería algo así como la representación de la quinesfera, ¿no? La transición a la conciencia de las huellas de nuestros movimientos en contacto con otros seres, ¿no? La escala, entonces, dice Latour, no se obtiene de los sucesivos encajes de esferas de diferentes tamaños, sino la capacidad de establecer relaciones más o menos numerosas y sobre todo recíprocas. Es decir, ser conscientes de la incidencia que tienen nuestros movimientos y nuestras acciones sobre todos los seres, no solamente sobre los seres humanos, todos los seres vivos que nos rodean, ¿no? Y acá es algo interesante también porque desde esta perspectiva comienza también a buscarse la conexión entre naturaleza y cultura, algo que también había sido escindido en el siglo XIX, desde el siglo XIX, ¿no? Naturaleza y cultura comenzaron a escindirse. El siglo XIX también comenzó a escindir las disciplinas, comenzó a escindir la ciencia del arte, y afortunadamente, a pesar de todos los aspectos negativos que podemos achacarle a los aprendizajes que hemos tenido en el siglo XX, el siglo XXI parecería estar invitándonos a reintegrar, ¿no? A unir esos conocimientos, a poder pensar, ¿no es cierto?, en la integración justamente de todos esos binomios disociados, que son los que ustedes seguramente en el cursado de la carrera han ido identificando, ¿no? Podés pasar, Benjamín. Ahí entonces aparecen concretamente historias y esto también un poco pensando en los temas que podrían abrirnos, ¿no? O abrirse a indagar, en militantes que tienen que ver también con acciones, ¿no?
de militancias justamente medioambientales. Aquí también me pareció interesante esto, porque, digamos, si nosotros dijéramos, bueno, ¿qué militantes medioambientales reconocemos? Muchos dirían a Greta Thunberg, ¿no? Y también acá es importante pensar, bueno, finalmente militante europea, ¿no? Y quizás no tenemos tan registrados los rostros de estas otras personas, ¿no? De Honduras y de Chile, que además también fueron víctimas por parte, digamos, murieron por parte de las empresas que estuvieron puestas en cuestión o los mismos estados, ¿no? Que posiblemente sospechosos también de esos asesinatos. Entonces, ahí también tenemos esta situación, todo lo que, digamos, por ahí como plantear algunas perspectivas que podrían ser identificadas a nivel local, quizás. Pasemos a otra, Benja. Acá nosotros también tenemos la imagen de otras autoras o de esta bióloga especialmente. Posiblemente podríamos invitar a una ecóloga a alguna de nuestras clases, ¿no? Donde ella, digamos, esto es tomada por los autores que vamos a trabajar, ¿no? Vivir en un planeta dañado o la posibilidad de la vida en ruinas capitalistas. Acá la imagen quizás de este hongo es como representativa y simbólica, ¿no? De una vida que es capaz de regenerarse aún de las peores catástrofes, ¿no? Como es este hongo, dice símbolo digamos que de Hiroshima, ¿no? Que posterior al bombardeo en Hiroshima fue digamos, el primer, digamos, surge, ¿no? Como apoyándose justamente en otras posibilidades o en otras, ¿no? Seres vivos que, bueno, van permitiendo el surgimiento de este fenómeno. Vamos entonces, Benjamín. Sí, se me ocurría otro ejemplo, que vi hace poco en alguna de estas series que están circulando en Netflix o documentales. Uno que me gusta mucho del documentalista de la BBC, David Attenborough, que él cuenta y muestra qué pasó en Chernobyl, digamos, cómo hoy en día es un lugar dominado por la naturaleza, a pesar de la radiación. No puede vivir el hombre allí, pero los animales han vuelto, las plantas han vuelto, o sea, también es como otro símbolo que podría representar esa idea, ¿no? Bien, sería bueno. Bien, y esta, digamos, también acá la tenemos bueno, son imágenes, ¿no? Por ahí también esto es interesante. Hoy en día nosotros cuando estudiamos algún autor, poder buscarlo en internet, ver su cara, por lo menos, ¿no? Hacernos una idea de quiénes son fisonómicamente esas personas que estamos leyendo. Muchas veces identificamos los autores por apellido, a veces son mujeres y también tensionarnos a nosotros como siempre le asignamos, decimos, estamos leyendo a Holloway. Bueno, ¿qué era? Pero es una mujer, ¿no? Y poder también acercarnos un poco más desde otro lugar a ese pensamiento. Entre muchas cosas que ella nos va a hacer pensar, me pareció interesante esta conexión, ¿no? Un poco para lo que estamos tratando de plantear en el seminario, cómo devenir ontológicamente más creativos y sensibles. Y esta es una pregunta, fíjense, que quizás hace unos años atrás hubiera sido impensada por parte de una investigadora, ¿no? Es interesante ir registrando, obviamente, son autoras que vienen de toda una perspectiva feminista, ¿no? En donde comienzan también a revisarse los estereotipos